Gripe y más gripe y más gripe en el Ecuador. Sí, estamos en epidemia de influenza. Es un virus de las vías respiratorias que comienzan con síntomas entre 2 a 7 días o se puede prolongar a 14 días y se caracteriza sobre todo en los niños por temperaturas muy elevadas que sobrepasan los 39 grados centígrados, acompañados de congestión nasal, rinorrea, es decir, moquito por la nariz, mucho estornudo y tos, que primero es una tos seca que con los días va evolucionando a una tos productiva, es decir, con flema, con moco, como que el niño no desgarra, tose y no puede botar esa flema. Concomitante con dolores de cabeza, malestar general, dolor articular, sensación de mucho cansancio y agotamiento físico y puede ocasionar vómitos y diarreas abundantes, sobre todo en los niños. ¿Qué debemos hacer? Bueno, papitos, mamitas, lo principal es atender al pequeño. Debemos revisarlo, debemos valorarlo y ver su historial clínico. Si es un niño que tiene riesgo de atopía o de alergias respiratorias o de alguna enfermedad crónica como asma bronquial, podemos desencadenar un cuadro de dicha enfermedad y obstruir los bronquios y ya meritaría otro tipo de tratamiento. Si estamos hablando de un paciente mayor que tiene una enfermedad crónica adyacente como diabetes, hipertensión, cardiopatías, procesos a nivel respiratorio o autoinmune, podemos exacerbar el proceso de la enfermedad de base y ocasionar complicaciones en los pacientes. Por eso las gripes solas no se curan mucho en casa. Aquellas que pasan unos 7 días y aún persisten los síntomas, con falta de aire, debemos ir al médico. No debemos darle a los niños antibióticos. Los virus no se tratan con antibióticos. Si nosotros vemos que el niño tiene adyacente una enfermedad bacteriana que lo amerite, lo anexamos. Deben tomar abundante líquido, suero oral, sí, a libre demanda, además de mucha sopita, juguitos, agua, para que estén bien hidratados, descansar, estar acostaditos unos días en casa por el agotamiento físico que produce el cuadro de influenza. Debemos cuidar a las demás personas porque recordemos que transmitimos el virus 5 días después de haber pasado los síntomas. Es decir, debemos tener medidas de precaución como cuando estábamos en COVID. Uso de mascarilla, buen lavado de manos, distancia de 2 metros, uso de desinfectante, toser con el bracito de esta forma para evitar transmisibilidad. Aquellos niños que van a las escuelas, los papitos deben tenerlos unos días en casa y pedir un certificado médico para justificar las faltas y así lograr que todo el curso se recupere y no haya reinfección. Otra medida muy importante es todos los años la inmunización contra la vacuna antigripal o la vacuna contra la influenza. Es importante dirigirse al subcentro de salud más cercano a aplicársela. Y para finalizar, quiero decirles que a los niños menores de 9 años no debemos darles jarabe para la tos, ya que ellos no tienen la capacidad para expectorar. Si nosotros damos mucolíticos o expectorantes, lo que vamos a hacer es que toda esa flema se queda acumulada en la vía respiratoria. Entre más pequeño sea el menor, más dificultades va a tener para poder sacar esa flema. Por ejemplo, un niño menor de 12 meses que todavía está acostadito, que todavía no se sienta, no se gira, no se levanta, no va a ser capaz de botar toda esa flema que está acumulada. Y los niños menores de 2 meses corren un riesgo inminente de tener después infecciones adyacentes como neumonías e ingresos hospitalarios. Por ende, papás, lleven a los niños a consulta.
No compren jarabe de la tos en las farmacias.